Muy buenas a todos, nuevamente bienvenidos aquí con ustedes Keter Ramírez para hablar nuevamente sobre el Evangelio del Reino de los Cielos. Y el día de hoy quiero dar un mensaje acerca de Mateo 24, como les había dicho, como les había prometido, pero antes quiero hablar sobre el verdadero Evangelio, el Evangelio que puede salvar tu alma. Hay dos demandas en Marcos 1.15 que son para alcanzar la salvación del alma, las cuales son estar cambiando la disposición mental y estar confiando en el buen mensaje. Y cambiar la disposición mental, que mal traducido ha sido como arrepentimiento, quiere decir que te reconozcas a ti como un pecador inmundo, inmoral, incapacitado moralmente ante Dios, como un pecador que no puede dejar de pecar, que pecará hasta el día en que muera. Ese reconocimiento, esa toma de conciencia de tu propia condición moral, de tu propia caída genética, digamos, corporal, física en cuanto al pecado, ese reconocimiento es la metanoia, que es cambio de mentalidad, cambiar la disposición mental. Y estar confiando en el buen mensaje quiere decir creer el hecho de que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los de toda la humanidad, y que si tú crees en esto, tú activas la salvación que Cristo conquistó en la cruz y puedes tener entrada gratuita al reino de los cielos. Entonces, el que cumple con estas dos demandas que están en Marcos 1.15 es salvo del infierno, porque Cristo nos salvó de ir a una condenación eterna en el infierno, el lugar de tormento eterno que Dios ha preparado para aquellos pecadores que no reciban este regalo porque no lo crean, porque no lo acepten. Entonces, esa es la salvación, ese es el evangelio. Tú tienes que ser salvo a través de estos dos requisitos. Sin embargo, también es importante conocer el tema del fin del siglo, el tema de la venida del Señor, y para eso está Mateo 24. Es un capítulo en el cual el Señor nos da las señales que preceden a su venida. Vamos a leer Mateo 24, desde el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Fíjense una cosa. Aquí el Señor está dando las señales, cuando dice principio de dolores, las señales antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Mateo 24, muy diferente a lo que muchas personas piensan, no es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para judíos que le hicieron la pregunta a Jesús en aquella época y él tenía que responder bajo un contexto judío para que ellos entendieran. Él no podía hablar sobre arrebatamiento, él no podía hablar sobre temas de la iglesia porque para empezar la iglesia todavía no había nacido. Estaban los apóstoles, estaban siendo formados, que iban a ser el fundamento de la iglesia, pero la iglesia no existía. Recordemos que el primero tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que subir al cielo, el Espíritu Santo tenía que bajar en Pentecostés, y ahí recién iban a ser la iglesia, pero la iglesia en ese tiempo no existía. Entonces él no podía hablar sobre un misterio de la iglesia que incluso para la misma iglesia es poco comprendido hoy día. No podía hablar de eso, porque para empezar ellos aparte ni siquiera sabían que él tenía que morir, no entendían todavía esa parte que él tenía que morir por los pecados y resucitar. Él les decía, pero ellos no lo creían, tenían el entendimiento cegado todavía, no entendían esa parte, hasta que él murió, resucitó y ellos entendieron. Entonces él no podía hablar muchas cosas claramente porque no le iban a entender, y si se ponía a hablar de arrebatamiento, no iban a entender. Entonces, ¿qué está hablando él aquí? De la segunda venida. Sin embargo, ellos tenían un concepto muy diferente sobre la restauración de Israel, sobre la manifestación visible ante toda la humanidad del Mesías, porque ellos sí creían que él era el Mesías, eran sus discípulos, pero no entendían cómo iba a ser todo esto. Ellos no sabían que él tenía que morir, que resucitar, como ya lo dije, y regresar, sino que ellos pensaban que él estaba haciendo los milagros, dando sus enseñanzas, pero en algún momento él se iba a manifestar a todo el pueblo de Israel como el Mesías, los iba a liberar del yugo romano y iba a poner a Israel como una potencia mundial. Eso es lo que ellos tenían del concepto de el Mesías, los judíos de la época. Entonces él les explica en una forma en la cual ellos tienen que entender y le habla de las señales antes de la manifestación del Mesías o la segunda venida de Cristo a la tierra, que nosotros entendemos que es así, pero ellos no entendían esto. Y entonces habla de guerras, de rumores de guerras, habla de que aún no es el fin, de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, de las pestes, de las hambres, de los terremotos, todas esas cosas que están ocurriendo al día de hoy, porque esta es la generación que va a ver todas esas cosas cumplirse, y son las señales, es el principio de dolores. Sin embargo, también habla de la gran tribulación, porque dice después en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto ya es la persecución contra los judíos. Muchos tropezarán
Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto ya lo está diciendo en un contexto de gran tribulación. El que persevera hasta el fin será salvo. O sea, el que no se deje poner la marca de la bestia, el que muera por Cristo en ese tiempo, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí ya es la gran tribulación, aquí está hablando ya de la persecución que el anticristo va a levantar. Por tanto, cuando vayas en el lugar santo de la dominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea vayan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí está hablando en un contexto judío, porque está hablando de día de reposo, está hablando de todas esas cosas de Jerusalén, y eso se lo está diciendo a judíos, no se lo está diciendo a la iglesia. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mira, aquí habla de las señales que preceden a su venida dentro de la gran tribulación, y luego habla de la venida. Dice lo majestuoso que será la venida, que será como el relámpago que sale del oriente al occidente. O sea, es una señal clara para que no se dejen engañar por los falsos cristos. ¿Entienden? Sin embargo, luego dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sigue describiendo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Miren una cosa, ¿por qué hay confusión entre la segunda venida y el arrebatamiento? Porque dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Algo similar al arrebatamiento. Sin embargo, este no es el arrebatamiento, porque aquí él envía a los ángeles a recoger a los escogidos. Sin embargo, en el arrebatamiento, el mismo Señor se reúne con los escogidos en las nubes del cielo. No lo describe de la misma manera. Sin embargo, la voz de Dios es como una voz de trompeta. Es una voz fuerte, es una voz potente. Es una manera de decir que su voz es potente. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren, él aquí, como ya lo dije, describe su venida. Habla de cómo recoge con los ángeles a los escogidos y todas esas cosas. Y ahí cierra un hilo. En el verso 31 se cierra un hilo. ¿Sí? O sea, ya él habló de las señales que preceden la gran tribulación, habló de la gran tribulación que precede a su segunda venida, habló de la segunda venida, lo describió hasta el verso 31. Sin embargo, se rompe el hilo en el verso 32, porque ya no está hablando de la segunda venida, sino que se echa para atrás y empieza a describir situaciones, características para que tú identifiques los tiempos. O sea, ya no está hablando de el cumplimiento del tiempo en sí, sino de características para identificar los tiempos en el verso 32. Repito, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí ya no está hablando de lo que ya habló, que describió como es su venida, que será glorioso y todo, sino que está hablando de que tú tienes que utilizar esta metáfora para entender cuándo el tiempo está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate que rompió el hilo. Es importante entender que rompió el hilo para entender lo que él habla después, porque lo que habla después solamente es para los entendidos y lo voy a describir ahorita. Pero cuando habla de la generación que verá todas estas cosas, muchos interpretan que se refiere a la generación que vio el renacimiento de Israel y relacionan a Israel con la higuera. Bueno, eso tiene mucho sentido bíblicamente hablando. Sin embargo, ese no es el punto que quiero tocar aquí, aunque yo estoy de acuerdo con ese punto, no es el punto que quiero tocar aquí, sino que aquí rompe el hilo. ¿Por qué? Porque Mateo 24 habla más que todo de la segunda venida, como ya lo dije, habla en un contexto mental judío. Sin embargo, también está el misterio del arrebatamiento escondido en Mateo 24, y está escondido porque ellos no lo iban a entender, pero nosotros sí íbamos a entender cuando leyéramos la Biblia, y Jesús sabía que nosotros íbamos a leer, nosotros en la iglesia de Mateo 24, e íbamos a entender. Entonces, ya les voy a narrar el porqué de esto. Porque en el verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, él primero te dice las características para identificar que el tiempo está cerca. El tiempo de la venida es lo que le está hablando a ellos, a esos judíos, pero después dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Bueno, en los días de Noé, obviamente, había gente que vivió una vida tranquila, una vida en paz, en la maldad de la humanidad, de la cual Dios ya estaba harto, y Dios mandó a Noé a construir el arca. ¿Para qué? Para refugiarse él y su familia. Pero también ocurrió un evento importante justamente antes de que Dios mandara ese decreto, y es el arrebatamiento de Enoc, séptimo desde Adán. Enoc fue arrebatado, caminó con Dios Enoc y Dios la arrebató. Y eso ocurrió antes de que Dios mandara el diluvio. Eran los días de Noé. El séptimo de Adán fue arrebatado y no vio el diluvio, no tuvo que meterse en el arca. Y eso, hermanos, es una señal importante. Y también es importante que Noé entró en el arca, porque eso también revela a las personas que van a ser guardadas de la ira de Dios. Supongamos que la ira de Dios viene siendo el diluvio. Bueno, el arca te salva de la ira. Supongamos que el arrebatamiento de Enoc es lo que te salva del diluvio también, porque se está llevando a Enoc. Porque como en los días antes del diluvio, aquí habla antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Fíjate que aquí no habla, aquí dice como en los días antes del diluvio, los días de Noé, pero antes del diluvio. Lo podemos relacionar con los días antes de la segunda venida de Cristo. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, o hasta el día que Cristo regresó. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, digamos, no entendieron hasta que vino Cristo y trajo la ira, podríamos decir, o como lo dice en Mateo 24, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, lo compara. Entonces estarán dos en el campo. Aquí está el arrebatamiento. Esta es una señal más. Esta es una característica más de que la segunda venida está cerca, el arrebatamiento. Verso 40. Vamos a explicarlo de una manera que se entienda, porque Jesús lo dice aquí encubierto como un misterio. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Miren, ¿por qué esto no puede ser la segunda venida? No puede ser que se los llevó en la segunda venida. Mira, están dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué es lo que hacen los dos en el campo? Obviamente están trabajando en el campo, pueden estar sembrando, pueden estar cosechando, pueden estar abonando la tierra, pero están trabajando en el campo, están trabajando en sociedad en el campo los dos. Están juntos los dos. Ahora yo te pregunto a ti, si esto se tratara de la gran tribulación y se tratara de que el arrebatamiento va a ser junto con la segunda venida de Cristo, ¿qué hace una persona? Porque sabemos que los que son tomados son los que no tienen la marca de la bestia. Sabemos que los que son tomados son los que no obedecen al reino del anticristo, ¿no? Y los que se quedan son los que, en ese caso, sí estarían del lado del anticristo. ¿Tú crees que pueden trabajar en el campo una persona que tiene la marca de la bestia con una persona que no tiene la marca de la bestia? Eso resulta imposible, ¿no? No se puede, porque en la gran tribulación va a haber una separación muy veraz, muy fina, entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo, entre los que están con la bestia y los que no están con la bestia. Y no puede haber sociedad entre uno y otro. O sea, el que tiene la marca va a odiar al que no tiene la marca. Sea cristiano o no sea cristiano, lo va a odiar y lo va a perseguir y lo va a atacar. Entonces, es imposible que estén trabajando los dos en el campo y uno sea tomado y el otro dejado. No se puede, porque no está la persecución dándose a cabo ahí. Aquí está hablando del arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No pueden estar dos mujeres moliendo en un molino mientras una pertenece al anticristo con la marca de la bestia y la otra no. Y la otra es cristiana de paso, porque va a ser arrebatada, porque si no, no sería arrebatada. Si fuese una persona que no tiene la marca, pero no es cristiana, no sería arrebatada, pero sin embargo es arrebatada. Entonces estás diciéndome tú que esto no es el arrebatamiento pretribulación, sino que es postribulación. Y están dos en el campo, uno con la marca de la bestia y uno que no tiene la marca, que es cristiano, trabajando juntos. Y una mujer que está en el molino con una que no, trabajando juntas. No tiene sentido. Esto no es la segunda venida. Aquí está hablando encubiertamente del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque él ya terminó de hablar de la segunda venida cuando lo describió como el relámpago que sale del oriente al occidente y dijo que su venida será gloriosa y todo eso. Ya él rompió un hilo y empezó a hablar de las características para tú identificar cuando el tiempo está cerca. Y esto de que dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado, y que dos mujeres estarán en un molino, uno será tomado, el otro dejado. Esto es otra de las características. O sea, el arrebatamiento es una característica que te revela que la segunda venida está cerca, pero no es lo mismo. Y más tarde se los voy a demostrar con otro versículo que no está en Mateo 24, pero aquí yo quiero que analices esto. No puede ser lo mismo porque no puede trabajar el que tiene la marca con el cristiano juntamente. Verso 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Y fíjate que cuando habla de que nadie sabe el día ni la hora, está hablando del arrebatamiento, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego vamos a hablar de la fiesta del Señor. ¿Por qué? Bueno, es que ese tema yo tampoco lo he tocado, porque yo también veo que en internet muchas personas lo han explicado, y como digo, lo explican mucho mejor que yo. Ya para qué yo ando hablando de eso, pero sin embargo yo creo que es necesario que en algún video futuro lo hable, ¿no? Porque la fiesta de las trompetas tiene esa característica, que nadie sabe el día ni la hora. Y Cristo ha ido cumpliendo paulatinamente todas las fiestas en orden. Y falta la fiesta de las trompetas. Entonces eso se relaciona con nadie sabe el día ni la hora de Mateo 24. Y que ves que el arrebatamiento aquí está encubierto. No lo podía hablar directamente. No lo iban a entender. Nosotros sí lo entendemos. Pero, ¿dónde podemos nosotros entender el misterio del arrebatamiento? En las cartas de Pablo, 1 Corintios 15, verso 51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Siempre me están poniendo en los comentarios, no hay rapto secreto, no hay arrebatamiento secreto. Bueno, yo nunca he dicho que eso sea secreto. Yo no sé dónde sacan el término secreto. Y no es que es secreto, sino que será un abrir y cerrar de ojos y nadie se va a dar cuenta porque va a ser muy rápido. O sea, el arrebatamiento va a ser algo violento, algo rápido. No es que es secreto, obviamente, si tú conoces a la persona que desapareció y desapareció, tú sabes que desapareció. Podría ser poco visto porque son miles los que van a ser arrebatados, no van a ser millones como los pentecostales hablan, pero sí pueden ser millones los que resuciten de los muertos porque los muertos resucitarán primero, como dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con esta palabra. Miren, fíjense que cuando utiliza el término la venida del Señor, se utiliza la palabra parusía. Se utiliza esa palabra. Pero ¿qué es lo que dice aquí en este versículo de Tesalonicenses? En este versículo primera de Tesalonicenses 4. Aquí lo dice. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Si tú lo buscas en el interlineal griego, dice violentamente arrebatados. Y la palabra que se utiliza en arrebatados es arpazo. Arpazo y parusía no es lo mismo. Arpazo significa arrebatar, significa tomar, significa... O sea, es algo muy diferente. Es algo más similar a lo que está en Mateo, cuando dice que dos hombres estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Es muy diferente a parusía. De la parusía habla en Mateo 24 hasta que llega el verso en el cual comienza a hablar sobre esos que son arrebatados. Aquí dice, con el término arpazo en 1 Tesalonicenses, que los que hayamos quedado seremos arrebatados violentamente o con violencia. Entonces el término que se utiliza no es parusía, es otro término muy diferente. Por eso es que hay que hacer la distinción entre parusía y arpazo. Parusía se refiere en el griego a la venida inminente del Señor, a la venida, a cuando el Señor regrese nuevamente y sea visible ante todos. Sin embargo, el arpazo se refiere a ser arrebatados violentamente de la tierra y reunirnos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Estaremos siempre con el Señor, como dice en el verso 17, por tanto alentados unos a los otros con estas palabras. Vamos a analizar este versículo parte por parte, ¿sí? Porque tú tienes que entender que se trata de un arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primero hay una resurrección de muertos, ¿sí? Y por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es el mismo Señor el que con la voz resucita a los muertos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí es el Señor el que arrebata a los que resucitan y es el que arrebata a los que están vivos y son transformados. No son los ángeles, como lo narra en Mateo 24, en la parte en la cual está hablando de la parusía, en la cual está hablando describiendo su venida.
Entonces, este evento, el arrebatamiento, es lo mismo que él describe en Mateo 24, cuando él está hablando de los dos hombres que están en el campo, uno será tomado, y las dos mujeres que están en el molino, uno será tomada. En el verso 41 de Mateo 24, dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí está hablando en Primera de Tesalonicenses de este evento. Es una característica que él le da a los judíos para que ellos sepan que el tiempo de la venida del Señor está cerca. O sea, te lo voy a decir en palabras simples. Los judíos le preguntan a Cristo, Cristo, ¿cuándo tú regresas por segunda vez? Y él les da las señales y le dice, mira, una de las señales de que yo regreso por segunda vez es, judíos, cuando ustedes vean que la iglesia es arrebatada, sepan que el tiempo está cerca. O sea, en criollo, en palabras simples, es eso. Cuando los judíos vean el arrebatamiento, ellos van a saber que el tiempo está cerca. Así tienen que entenderlo los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, la mayor parte de ellos no son cristianos, no han aceptado al Señor y no se van. Y ellos van a ser engañados, muchos de ellos, por el anticristo, pero van a terminar dándose cuenta cuando ven la abominación desoladora, cuando el anticristo rompa el pacto, cuando el anticristo revele su verdadera identidad y se autoproclame Dios. Ellos se van a dar cuenta que era un falso Mesías y entonces se van a dar cuenta que el verdadero Mesías siempre fue Jesús. Lo van a aceptar y el arrebatamiento es una de las señales que, mira, el arrebatamiento ocurrió, está cerca, ya el Señor viene. El arrebatamiento es una de las características junto con las otras. Entonces, el arrebatamiento va a despertar a muchos judíos incluso antes de que ellos se den cuenta de eso. Y una vez que ellos se den cuenta, van a estar seguros y van a tener la confirmación de que la segunda venida del Mesías está cerca. De que el Mesías ya vino por primera vez como hijo de José y ahora viene como hijo de David a traer el reino y a restaurar a la nación judía, a restaurar el reino de Israel en el mundo, a traer la ira de Dios sobre las naciones enemigas de Israel y a restaurar Israel y a ser ungido como rey de Israel, porque Jesús no ha sido ungido todavía como rey de Israel. Y los reyes eran ungidos en esos tiempos. Entonces Jesús tiene que ser ungido como el rey de Israel y no solamente como el Mesías, sino como el rey, y va a restaurar y va a poner a Israel como la primera potencia mundial, pero el Israel de Dios, el Israel de los elegidos de Dios, y todos adorarán al Señor en Jerusalén. Eso es lo que viene a continuación en el futuro y estamos muy cerca de que se cumpla el tiempo. Entonces yo quería que entendieran Mateo 24, que entendieran la diferencia entre segunda venida y arrebatamiento, y que el arrebatamiento sí está en Mateo 24, pero está muy escondido, hay una mezcla. Y tú tienes que entender el arrebatamiento porque tú no puedes, como yo siempre lo digo, sacar una doctrina de un solo versículo. Tú tienes que mezclar todo con todo. Tienes que mezclar Mateo con Apocalipsis, con Tesalonicenses, con Primera de Corintios y con cualquier otro versículo que te habla del arrebatamiento. Tú tienes que leer la Biblia como una completitud, un libro con otro libro con otro libro. No puedes saltarte un libro, no puedes hacer una doctrina en un solo libro o en un solo versículo, sino que tienes que estudiar toda la Biblia y de ahí indagar, y de ahí el Señor te va a revelar una doctrina que complemente todos los libros con todos los libros. Así es como se interpreta esto. Yo no sé si tengo el 100% de la razón en este tema apocalíptico, sin embargo, sí sé una cosa, sé que para ser salvo hacen falta cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Sé que hay un arrebatamiento y sé que para irte en él debes cumplir con estas dos demandas, ser salvo para irte. Y bueno, si es así, nos vemos en la boda del Cordero. Una cosa que quería acotar que me olvidé es que después que él termina Mateo 24, inmediatamente Mateo 25 sigue en la hermenéutica. Tú no puedes, a menos que se rompa el hilo, no puedes romper el hilo, tú tienes que verlo como una continuación. Y Mateo 24 y Mateo 25 son una continuación, Mateo 25, Mateo 24. ¿Y qué es lo que él habla ahí? La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las vírgenes. Iba a terminar el mensaje y me estaba olvidando de esto. La parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué? Es otra característica más en la cual él explica el arrebatamiento para dar a entender que el tiempo de su segunda venida, cuando eso ocurra, está cerca. Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate que él estaba hablando sobre una descripción de una característica que revela que está cerca de su segunda venida, y hablaba sobre el arrebatamiento, como ya les expliqué. Y ahora aquí habla en Mateo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, y habla de bodas. ¿Cuáles son las bodas que están en Apocalipsis? Las bodas del Cordero. Los que son arrebatados van a ir a esas bodas. Es la iglesia. Y aquí habla
de 10 vírgenes. 5 son los cristianos que son salvos y 5 son los cristianos que no son salvos. Los cristianos que no cumplen las dos demandas de Marcos 1.15, que están procurando entrar y no entran, que están intentando ganarse el cielo con obras y no con la fe, creen, pero no creen con fe, o sea, con certeza y convicción, sino que creen que Cristo murió por sus pecados, pero no creen que murió por todos los pecados, entonces no están seguros si van al cielo o no, no han sido salvos. Esos son las 5 vírgenes insensatas, y las vírgenes prudentes, que tienen aceite en sus vasijas, o sea, un aceite que nunca se acaba, son los que tienen el sello del Espíritu Santo, que han sido salvos cumpliendo las dos demandas de Marcos 1.15, son los que van a las bodas, los que son arrebatados, los que van a la boda del Cordero. Entonces, esto también representa el arrebatamiento. Como ya lo expliqué en un video sobre este tema de Mateo 25, de la parábola de las 10 vírgenes, yo lo expliqué completamente en ese video. Sin embargo, es importante señalar que aquí continúa Mateo 25 dando la característica y habla del arrebatamiento de una manera encubierta que no iban a entender, pero obviamente la parábola de las 10 vírgenes no es, por eso es que se habla en parábolas, porque ellos no lo iban a entender, es para la iglesia, no es para los judíos. No es como lo que él narró en Mateo 24 sobre las señales y todo eso. Esto es para la iglesia, esto es encubierto, por eso está parabólicamente hablando. Porque en las bodas del Cordero, ¿quiénes son los que se van? Se va la iglesia. Entonces esta es otra prueba más, Mateo 25, que continúa la característica del arrebatamiento como señal de la venida de Cristo. Esta es otra prueba más de que el arrebatamiento es una señal para los judíos. Entonces, cuando los judíos vean el arrebatamiento, que sepan que el tiempo está cerca, ¿sí? Y que sepan que Jesús es real y que Jesús realmente es el Mesías. Yo quería dar a entender esto. Puedo incluso hacer en un futuro un video más sobre la parábola de las 10 vírgenes con nuevos puntos a tratar aquí. Pero entendamos que la parábola de las 10 vírgenes es el arrebatamiento. Entendamos que es para la iglesia y entendamos que es una señal más de que la segunda venida de Cristo está cerca. No veas Mateo 24 como señales antes del arrebatamiento. Ve Mateo 24 como señales antes de la segunda venida de Cristo y ve el arrebatamiento como una de esas señales antes de la venida de Cristo. Porque así es como se interpretan estas cosas. Bueno, mi gente, muchas gracias a todos. Quería hablar sobre este tema. Los bendigo en el nombre de Jesús. Paz a todos. Amén.